La cena de negocios tuvo lugar en Morton's Stackhouse, en Manhattan, uno de esos lugares donde el poder viste de traje y sirve vino caro. Mi padre, Jerzy Bartalny, había organizado otra de sus reuniones corporativas, en las que reunía a amigos con corbata y los convertía en socios. No me quería allí, eso quedó claro desde el principio, pero mi madre insistió y él cedió con un suspiro dramático. Esto te vendrá bien, me dijo por teléfono con ese tono de quien te hace un favor. Conocerás gente exitosa. Tal vez alguien te ayude a encontrar una verdadera carrera. Yo tenía 27 años. Hace 5 años dirigí mi propia empresa de desarrollo de software de logística, con clientes valorados en millones. Pero para mi padre el éxito se medía en metros cuadrados de oficina con vistas a la ciudad y trajes italianos. Si no tenías un cartel con tu nombre en la puerta de un primer piso, no existías. Llegué con jeans oscuros, un suéter negro y botas, el mismo estilo que usaba cuando visitaba los almacenes o me reunía con los gerentes de operaciones. Práctico, eficiente y sin lujos. Mi padre me miró con desdén desde su 1,80 m de altura cuando me vio en la entrada del restaurante. ¿Es eso lo que viniste usando?, preguntó como si hubiera aparecido en pijama. Esta es una cena de negocios. Soy adecuado, respondí. Parece que viniste a descargar camiones. A veces me descargo, sí. Cuando necesito entender cómo funcionan las cosas en la práctica. Cerró los ojos como si contara hasta 10 para no explotar. Al menos no empieces a hablar hoy de tus almacenes, pidió, haciendo comillas con los dedos. No se trata de almacenes. Es una empresa que desarrolla software para optimizar las cadenas de suministro. Tu pequeña compañía, repitió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Trata de no avergonzarme, ¿vale? Entramos en la sala privada, donde ya estaban sentadas 8 personas, ejecutivos de traje y corbata, financieros, 2 abogados con aire de quien sabe demasiado. Entre ellos Jessica Stratjeski, 29 años, directora de marketing de una marca de lujo, impecable desde tacones hasta pendientes de diamantes. Ella me miró de arriba a abajo, sonrió con un dejo de lástima y dijo, el Black Friday empezó a principios de esta semana. Hoy es martes, respondí. Precisamente. Mi padre comenzó las presentaciones. Esta es mi hija menor, Nina. Actualmente en transición. Dirijo una empresa de logística, corregí, bajé. Ella trabaja en almacenes, aclaró a la mesa, como anunciando una enfermedad terminal. Esperamos que pronto encuentres algo más digno. Uno de los invitados, Robert, un hombre de unos 50 años con aire de haberlo visto todo, me miró con genuina curiosidad. ¿Y qué haces exactamente en esos almacenes? No trabajo en almacenes. Desarrollo software que revoluciona la gestión de inventarios y los flujos de distribución. Trabajamos con centros logísticos, operadores de comercio electrónico, cadenas minoristas. Es decir, logística básica, dijo mi padre. Gestión de inventarios. Podría haberlo corregido. Podría haber dicho que mi empresa tenía 127 empleados, ingresos entre 30 y 40 millones de dólares al año y que 3 de los 5 minoristas más grandes de Norteamérica eran nuestros clientes. Pero en 5 años había aprendido una cosa, mi padre no quería escuchar. Jessica se inclinó hacia su amiga que estaba a su lado y le susurró lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Ha estado viviendo en este almacén durante años. Sus padres están desesperados. Escucho perfectamente bien, respondí sin cambiar mi voz. Genial, dijo sonriendo. Tal vez ahora recibas el mensaje. Llegaron los aperitivos. La conversación giró hacia acciones, bienes raíces y fusiones. Comí mi ensalada en silencio, revisando mi teléfono de vez en cuando, una actualización de mi director de tecnología sobre el lanzamiento de un nuevo sistema. Nina, guarda ese teléfono, ordenó mi padre. Es de mala educación. Estoy trabajando. ¿Estás cenando? Estoy monitoreando la implementación de un sistema en 40 centros de distribución. Robert levantó una ceja. ¿40 centros? Es una gran operación. Es el 4º mayor minorista del país. Si algo sale mal, las pérdidas ascenderán a millones. Jessica se rió con incredulidad. Sigue inventando estas historias. Dice que dirige una empresa gigante, pero trabaja en una habitación pequeña y conduce un Honda.
Mi oficina tiene 12,000 pies cuadrados en Long Island City. Y conduzco un Honda porque es un auto confiable. Por supuesto, se burló. Y debe haber un equipo de cuantos 500 consultores a tiempo parcial. Coloqué el tenedor en el plato con cuidado. ¿Por qué mentiría? Porque se avergüenza de lo que realmente hace. Uno de los abogados intervino. ¿Cómo se llama tu empresa, Nina? Sistemas de estado de flujo. Escribió algo en su teléfono celular y se quedó paralizado. Las cejas se alzaron. Flow State Systems. ¿La plataforma de optimización logística? Sí. Mi empresa representó a uno de sus competidores en una adquisición el año pasado. Fueron adquiridos precisamente porque no podían competir con usted. Miró a mi padre. Su hija fundó Flow State. La sonrisa de mi padre estaba pegada a su rostro. Ella simplemente juega con algunos proyectos de software. Flow State ganó entre 30 y 40 millones el año pasado, continúa el abogado, sin dejar de mirar la pantalla. Son líderes en automatización de almacenes y optimización de la cadena de suministro. Nina, ¿eres la fundadora? Fundador y director ejecutivo. Silencio. Jessica me miró fijamente, pálida. Eso no es posible. Comencé hace 5 años con pequeños centros de distribución. Probamos el modelo, escalamos. Hoy prestamos servicios a 18 de los 50 minoristas más grandes de América del Norte. Robert también sacó su teléfono celular. Aquí un artículo de Supply Chain Quarterly, Flow State redefine el flujo logístico. Y hay una entrevista con el CEO. Soy yo. Pero tú trabajas en almacenes, tartamudeó mi padre. Visito los almacenes para comprender los procesos en la práctica. También administro un equipo de 127 personas, ingenieros, analistas, operaciones, ventas y especialistas en éxito del cliente. 127, repitió Robert, impresionado. Alguien preguntó, ¿cuál es la valoración de la empresa? Dudé. Aún no era público, estábamos en negociaciones para la serie C, no puedo revelarlo, pero sí, tenemos una valoración sólida. Es decir, ¿tiene inversores? Sí. Ronda inicial, 12 millones de 21st Partners. Serie B, 45 millones de Sequoia Capital. La serie C cierra el próximo mes. El abogado se desplazó con incredulidad. Sequoia invirtió en ti. Financiaron a Google, Apple, Oracle. Lo sé. Primero hicimos una rigurosa diligencia debida. La cara de Jessica estaba blanca. ¿Recaudó 45 millones? En realidad, fue mucho más en la serie B. ¿Cuánto más?, preguntó Roberto. No puedo decirlo. Es confidencial. Mi padre permaneció quieto como una estatua de sal. Si eso es cierto, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Lo intenté. Durante 5 años. Cada vez que les explicaba lo que estaba construyendo, lo llamaban hobby o fase. Les decían a sus amigos que trabajaba en almacenes. Que estaba en transición. Nadie respondió. En la televisión en silencio, un periodista anunció una entrevista exclusiva. Alguien subió el volumen. Ahora una conversación con uno de los jóvenes directores ejecutivos más prometedores en el sector tecnológico de la cadena de suministro, anunció el presentador con la voz profunda de que solo Bloomberg puede ofrecer noticias revolucionarias. Miré hacia arriba y mi corazón se detuvo. En la pantalla estaba yo. La entrevista se había grabado 2 semanas antes, en nuestra oficina de Wilinka Alintiti. Bloomberg Tech estaba escribiendo un artículo sobre empresas de logística innovadoras y quería incluir a Flapstate. Acepté pensando que sería a medianoche o solo online. Pero allí estaba yo en horario de máxima audiencia, en el mismo restaurante donde mi familia acababa de descubrir que yo no era un simple trabajador de almacén. Conozca a Nina Systroms, continuó el presentador, sin perder el ritmo, cofundadora y directora ejecutiva de Flapstate, la empresa que redefine la logística y las cadenas de suministro en toda América del Norte. La cámara me vio parado frente a nuestro centro de operaciones, donde pantallas gigantes mostraban datos en tiempo real de cientos de almacenes conectados a nuestra plataforma.
Fundamos Flapstate porque los sistemas tradicionales de gestión de inventario ya no podían satisfacer las demandas de la logística moderna, decía mi versión grabada, con una claridad que sonaba casi extraña viniendo de mí. Siguió la voz en off, el comercio electrónico explotó, pero el software que se ejecuta en los centros de distribución todavía estaba hecho para la era anterior a Internet. Vimos la oportunidad de repensar completamente cómo se mueven los productos a través de las cadenas de suministro. El periodista de Bloomberg hizo una pregunta sobre el crecimiento de la empresa. La cámara recorrió la oficina, desarrolladores parados frente a pantallas llenas de código, analistas de datos estudiando algoritmos, gerentes de operaciones hablando con los clientes a través de auriculares. Pasamos de 2 fundadores en un espacio de coworking a 120 empleados en 3 oficinas, respondí en la grabación. Nuestro software gestiona hoy un flujo de mercancías por valor de $12.000 millones al año para nuestros clientes. $12.000 millones, repitió la tía Jessica en un susurro con los ojos pegados a la pantalla. El entrevistador preguntó sobre la financiación. Han atraído importantes inversiones de fondos de primer nivel. ¿Podrían hablarnos de la última ronda? Mi imagen sonrió profesional, pero con un ligero pudor al tocar el tema del dinero. Estamos cerrando una ronda ahora, no puedo revelar el monto, pero es la financiación más grande para una empresa de tecnología de cadena de suministro y logística este año. La valoración de Flapstate supera los $1.300 millones. El silencio en la mesa fue instantáneo. «¿1.000 millones?», repitió tía Jessica con voz temblorosa. Ella dijo 1.000 millones. En la pantalla, la entrevista continuó. A los 27 años te convertiste en uno de los fundadores más jóvenes en alcanzar el estatus de unicornio, afirmó el presentador. Para aquellos que no están familiarizados, eso significa una valoración superior a $1.000 millones. ¿Qué sigue para Flapstate? Estamos entrando en el mercado internacional, respondí. Ya tenemos pruebas piloto en marcha en el Reino Unido y Alemania. También estamos desarrollando un sistema de análisis predictivo basado en IA que permitirá a los almacenes anticipar los cambios en la demanda con semanas de antelación. Nuestro objetivo es eliminar las ineficiencias en las cadenas de suministro. El entrevistador se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de revelar un secreto. Su empresa vale ahora $1.300 millones. Usted posee entre el 60% y el 80% de las acciones. Eso hace que su patrimonio neto esté entre 800 millones y $1.000 millones. ¿Cómo es convertirse en casi multimillonario a los 27 años? Miré mi propio rostro en la pantalla, tranquilo, profesional, un poco incómodo con la pregunta sobre el dinero. Esta evaluación es importante porque nos permite invertir en tecnología y ampliar el equipo, respondió en la grabación. Los números personales son secundarios. Lo que importa es la misión. Solucionar problemas reales de las empresas que mueven productos físicos. Cada punto porcentual de eficiencia que sumamos reduce costes para el consumidor final y minimiza pérdidas en el sistema. La entrevista terminó con imágenes de los almacenes de uno de nuestros clientes, sistemas automatizados, procesos optimizados, todo orquestado por nuestro software. Flapstate de Nina Cistroms, concluyó la presentadora. Una de las estrellas en ascenso del mundo de la logística, que demuestra que la innovación no ocurre solo en las redes sociales o las aplicaciones de consumo, sino en lo que, aunque poco glamoroso, es esencial, mover mercancías de manera eficiente. Alguien bajó el volumen del televisor. El silencio en la mesa era tan denso que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos. Robert fue el primero en romperlo. Nina, en la entrevista acabas de decir que vales entre 800 millones y $1.000 millones. Sobre el papel, añadió como si eso cambiara algo. Hasta que la ronda se cierre oficialmente. En otras palabras, continuó el abogado, lentamente como si las palabras fueran pesadas, eres casi multimillonario. A tus 27 años. La empresa vale más de $1.000 millones. Tengo el 68% de las acciones, respondí con calma. Entonces sí. Más o menos así. Mi padre seguía mirando la pantalla, ahora apagada. ¿Ese era usted en Bloomberg? Hablando de su empresa. Sí. Y no sabíamos nada. Intenté contar. Jessica finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Nos dejaste pensar que trabajabas en almacenes. Trabajo en almacenes.
Al menos un día a la semana, en los centros de distribución de clientes. Necesito entender los procesos en la práctica. Pero también dirige una empresa de tecnología con 180 empleados y unos ingresos de entre 300 y 400 millones de dólares al año. Ambas cosas son ciertas. Pero nunca nos corrigiste. Lo corregí. Varias veces. Solo que no quisiste oírlo. Robert volvió a usar su teléfono celular. Nina, hay docenas de artículos sobre ti. Durante años. TechCrunch, Wall Street Journal, Forbes. Lo sé. Forbes lo colocó en la lista 30 menores de 30 en la categoría Emprendimiento y Tecnología. Ganó el premio a la innovación en logística el año pasado. Solo este año dio 3 conferencias magistrales en las conferencias más importantes del sector. El rostro de mi padre se puso pálido y luego rojo. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Conté. En Navidad mencioné la lista de Forbes. Dijiste que debía ser otra Nina Cistroms, después de todo, tu hija trabajaba en almacenes. En acción de gracias, hablé sobre la charla en la conferencia. Respondiste que probablemente era un evento local. En el cumpleaños de mamá mencioné que habíamos cerrado una ronda de inversión. Cambiaste de tema al ascenso de Jessica. No es. Tartamudeó. ¿Verdadero? Pregunté en voz baja. Cada vez. Durante 5 años. Jessica ahora también estaba jugando con su teléfono celular, su rostro cada vez más pálido. Aquí hay un artículo de Fortune, los multimillonarios constructores del imperio del software, leyó, sin quitar la vista de la pantalla. Aquí dice que pasaste un año trabajando en centros de distribución antes de fundar Flapstate. Entonces realmente trabajaste en almacenes. Sí, asentí. Necesitaba comprender los problemas desde adentro antes de crear un software que los resolviera. Trabajé en turnos de noche en 3 almacenes diferentes, anoté todas las ineficiencias y entrevisté a cientos de empleados sobre sus dificultades. Esto es brillante en realidad, murmuró Robert, como si estuviera hablando más para sí mismo. La mayoría de los fundadores de startups nunca abandonan la oficina. Ibas directamente a la fuente. Era obvio para mí, respondí. ¿Cómo puedes crear algo mejor sin saber cómo funcionan realmente las cosas? El abogado meneó la cabeza, atónito. Nina, ¿tienes idea de lo raro que es esto? Un joven de 27 años que construye una empresa rentable y de alto crecimiento en una industria poco glamorosa como la logística. La mayoría de los fundadores de tu edad gastan dinero de capital de riesgo tratando de lanzar otra aplicación de redes sociales. ¿Y tú? No se limitó a crear un producto que genera ganancias astronómicas. Desarrollé una solución de software de logística, no glamorosa, pero sí absolutamente esencial. Es a través de sistemas como el suyo que todos los productos adquiridos online llegan a manos de los consumidores. El teléfono de mi padre vibró. Miró la pantalla y me miró con una expresión extraña. Era Charles Smorison, miembro de la junta directiva de Columbia Business School. La misma escuela de la que me habían expulsado años antes. Probablemente viste la entrevista en Bloomberg, comenté. Respondió mi padre. Carlos, hola. Sí, es mi hija. Sí, de Flow State Systems. No, tampoco tenía idea de qué tan grande era. Escuchó en silencio durante unos segundos y su rostro enrojeció gradualmente. ¿Donar? ¿Cómo? Se le quebró la voz. Una donación de 7 cifras para el programa de emprendimiento, murmuró finalmente, fijando sus ojos en mí. ¿Cuándo fue eso? El año pasado, respondí secamente. Pidieron ayuda para crear un nuevo centro de innovación. Escribí un cheque por 20 millones. Mi padre cubrió el micrófono con la mano, con los ojos muy abiertos. ¿Donaste más de 1 millón a Colombia? ¿Solo? 2.200.000, para ser exactos. Están construyendo un espacio para estudiantes que quieran fundar empresas en lugar de seguir carreras tradicionales. Me pareció importante. Volvió al teléfono, su voz temblaba con algo entre orgullo e incredulidad. Sí, Carlos. Por supuesto, estoy muy orgulloso. Sí, definitivamente hablemos de ella hablando con los estudiantes. Lo confirmaré con ella y me comunicaré con ella.
Apagado. Y luego me miró como si lo viera por primera vez. El decano de la Columbia Business School quiere que usted dé el discurso de graduación el próximo año. Lo sé. Me contactaron el mes pasado. Aún no lo he decidido. Jessica dejó el tenedor. Su teléfono se le escapó de la mano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayas construido una empresa de $1.000 millones en 5 años y no sepamos nada? Simplemente no estabas prestando atención, respondí con calma. Decidieron que yo era un fracaso porque dejé el posgrado y trabajé en almacenes. Nada de lo que dije cambiaría eso, porque tú ya habías escrito mi historia para mí. Ella tragó con fuerza. Pero si hubiésemos sabido. ¿Me hubieran tratado diferente? Pregunté inclinando la cabeza. Si te hubiera mostrado la portada de Forbes, o el anuncio de la ronda de inversión, o la lista de clientes de Fortune 500. ¿O habrían encontrado una manera de bajar el tono también, hasta que Bloomberg confirmara que yo era legítimo? Silencio. Roberto se aclaró la garganta, vacilante. Creo que tienes razón. No lo hubiésemos creído. Las personas suelen rechazar el éxito cuando no se parece a lo que esperan. Las manos de mi padre temblaron levemente sobre la mesa. Nina, yo lo siento. Lo entendí todo mal. Pensé que estabas desperdiciando tu potencial. Lo sé. Si hubiera sabido que estabas construyendo esto. Deberías haberme creído cuando hablé, dije sin amargura. No hubo necesidad de esperar a que Bloomberg lo confirmara. Exhaló, derrotado. Tienes razón. Absolutamente correcto. Sus ojos recorrieron la mesa. Mis amigos de negocios, que minutos antes me habían ignorado, ahora me miraban con una mezcla de admiración y vergüenza. Señores, su voz ronca rompió el silencio, debo disculparme. Durante años les dije que mi hija estaba atrapada en trabajos sin futuro y se negaba a tomarse su carrera en serio. Me equivoqué. Nina construyó algo más grande que cualquier cosa que cualquiera de nosotros haya hecho. Papá, no es una competencia. Sí lo es, insistió con firmeza. Necesito admitir mi error. Se volvió hacia mí de nuevo con los ojos húmedos. Estoy orgulloso de ti. No porque Bloomberg haya hablado de ti. No porque valgas 800 millones. Sino porque vio un problema, encontró una solución y construyó algo que importa. Y me avergüenza que solo me di cuenta de esto después de verlo en televisión. Jessica habló en voz baja, con la voz quebrada. Lo siento, Nina. Yo también me siento avergonzado. Fui horrible. Llamé a tu trabajo un hobby, me reí de tus elecciones en las reuniones familiares, dije que estabas desempleado si no aparecías en las cenas. Se tragó las lágrimas. Yo envidiaba la atención que recibiste, aunque pensé que habías fallado. Ahora me doy cuenta de que simplemente lograste más de lo que yo jamás lograré. Jess, eres increíble en lo que haces. Director de marketing a los 38 años, no es poca cosa. Ella se rió amargamente. Estás a un paso de convertirte en multimillonario. Son caminos diferentes. Diferentes definiciones de éxito. El teléfono de Roberto vibró. Miró la pantalla y soltó una risa de incredulidad. Nina, acabo de recibir un mensaje del director ejecutivo de mi empresa. Vio la entrevista. Pregunta si aceptas nuevos clientes. Dice que sus operaciones logísticas son un desastre y que está dispuesto a pagar lo que sea necesario para trabajar con Flow State. Pide a su equipo de operaciones que se ponga en contacto a través del sitio web, respondí sin cambiar de expresión. Evaluamos cada prospecto cuidadosamente para asegurarnos de que encajen bien. ¿Estás obligando al director ejecutivo de una empresa Fortune 100 a completar un formulario en el sitio web? Tenemos un proceso, me encogí de hombros. Los títulos no dan derecho a saltarse pasos. El abogado se rió sinceramente. Me conquistaste. No le impresionan los puestos ni el dinero. Lo que importa es el trabajo. Eso es lo que marca la diferencia. Mi teléfono vibró. Mensaje del circuito. Implementación completada. Los 47 centros en línea. 0 tiempo de inactividad. Cliente extasiado. Esto se convertirá en una historia de éxito.
Sonreí y respondí. Excelente trabajo. Hágaselo saber al equipo, bonificaciones garantizadas. Ejecución impecable. ¿Buenas noticias?, preguntó Roberto. Sí. Asentí. ¿Recuerdas el lanzamiento que mencioné? Recién salido del horno. 47 centros de distribución funcionando en nuestro sistema, sin un segundo de tiempo de inactividad. Gracias a esto, el cliente procesará un 30% más de pedidos el Black Friday. Todo sucede ahora, mientras cenamos. El trabajo no se detiene por un bistec. El equipo siguió el proceso durante 3 horas, pero todo salió perfectamente. Mi padre guardó silencio durante unos segundos. ¿Puedo visitar tu oficina en algún momento?, preguntó finalmente. Quiero ver lo que construiste. ¿Quieres ir? Sí. Realmente quiero entender lo que haces. No por Bloomberg o Forbes. Debería haberlo preguntado hace años. ¿Está bien el jueves después del almuerzo? Si estás libre, te haré un recorrido, te presentaré al equipo y te mostraré cómo funciona el sistema. Allí estaré, prometió, asintiendo con firmeza. Jessica levantó la mano, insegura. ¿Yo puedo ir también? Por supuesto. Ella bajó la cabeza. Lamento haberte llamado desgracia para la familia. Eres lo opuesto a eso. Eres increíble. El resto de la noche fue surrealista. Los amigos de mi padre me bombardearon con preguntas sobre flow state, inversiones, estrategias de crecimiento y tecnología. Me trataron como a un igual. De hecho, como alguien a quien querían ser iguales. Roberto me preguntó si podría hablar en una conferencia en su empresa. El abogado ofreció sus servicios pro bono para la siguiente ronda de financiación. Otro ejecutivo me preguntó si aceptaría un puesto en la junta directiva como consultor. Lo rechacé cortésmente. Ya tenía suficiente en mi plato. Cuando terminó la cena, mi papá me acompañó hasta el estacionamiento. ¿Ese es tu Honda?, preguntó sorprendido al ver el modestísimo auto. Sí. Pero podrías tener cualquier cosa. Un Tesla, un Mercedes. No lo necesito. Abrí la puerta. Honda es confiable, económica y me lleva a donde necesito ir. Sacudió la cabeza entre la admiración y la culpa. Para tener 27 años, esa es una postura muy madura. Por cierto, aprendí de ti, sonríe. Siempre dije no gastar dinero en ostentación, valorar la esencia, no la apariencia. ¿Recordar? Su sonrisa era triste. Yo te enseñé eso, y luego pasé 5 años juzgándote por vivir exactamente así. Sí. Lo siento, Nina. Y esquilar. Su voz era ronca, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Lo sé. Y eso lo valoro. Pero, papá. Hizo una pausa apretando los dedos alrededor del vaso de whisky como si buscara apoyo. Perdón por no estar allí durante esos 5 años de negligencia. Necesitaremos tiempo para reconstruir la confianza. Asentí sin apresurarme, sin mostrar resentimiento. Solo la verdad desnuda entre nosotros. Haré lo que sea necesario, prometí, abriendo el auto con un clic seco. Empiece por venir a la sede el jueves. Mira con tus propios ojos lo que hacemos. Conoce a mi equipo. No se trata solo de lo que aparece en las noticias. Allí estaré. Manejé hasta mi estudio de una habitación en el centro histórico, alquilado por $2.400 al mes. Podría haber sido un penthouse en Anacostia o una mansión en los suburbios, pero ese espacio era suficiente, tranquilo, cerca de la oficina, funcional. El dinero extra. Es mejor reinvertir en servidores, en contratación, en soluciones que cambien vidas, no en granito importado o candelabros de cristal. Mientras tanto, el entrevistado de Bloomberg ya había provocado una ola de reacciones. Mi teléfono zumbaba sin parar, inversores ansiosos, clientes potenciales, periodistas ansiosos por obtener más detalles, candidatos enviando currículums con mensajes de quiero ser parte de esto. El director de marketing nos envió un gráfico. El tráfico del sitio web se había disparado un 400% y en 2 horas recibimos 50 nuevas propuestas de asociación. Pero lo que más me conmovió fue el mensaje de Seth, nuestro circuito. El equipo está en el bar cerca de la oficina.
Vinieron a agradecerte y a celebrar. Las bonificaciones de este trimestre se las agradecemos a usted por construir algo de lo que todos estamos orgullosos. Sal, jefe. La primera ronda la tenemos nosotros. Sonríe. Escribí rápidamente. Dame 20 minutos. Cambié el traje impecable por jeans desgastados y una camiseta real, no las estratégicas informales, que usaba en las reuniones informales, sino una vieja y suave que me hacía sentir como yo mismo. Caminé hasta el bar donde mi equipo ya estaba ocupando 2 mesas largas, ingenieros encorvados sobre cervezas, analistas riéndose a carcajadas, operadores logísticos contando historias de turnos locos. Personas que habían apostado por mí cuando Flapstate era solo un boceto en una servilleta, cuando yo era una chica de 22 años sin título, sin conexiones, solo una idea obstinada y un plan de ejecución implacable. Cuando me vieron, se levantaron. Alguien gritó. Al fundador. Otro añadió. A la chica del almacén que construyó un unicornio. Se rieron y alzaron sus copas. Seth se acercó a mí, su rostro iluminado por las luces ámbar del bar. ¿Cómo estuvo la cena familiar?, preguntó en voz baja. Vieron la entrevista mientras estábamos en el restaurante. Suspiré pasando mis dedos por mi cabello, todavía atado en un moño desordenado. ¡Oh, Dios! Fue revelador. Mi padre descubrió que valgo entre 800 millones y 1000 millones. Mi hermana se dio cuenta de que me llamó loco mientras estaba construyendo una empresa que ahora impulsa cadenas de suministro enteras. Negué con la cabeza. Extraño. Un poco dulce. Pero en el fondo triste. Debieron haberlo creído antes. Seth asintió seriamente. Para nosotros nada ha cambiado. Creímos en usted desde el primer código que escribió en los sótanos de su república, antes de Bloomberg, antes de Forbes, antes de estas valoraciones de miles de millones de dólares. Sabíamos que estabas creando algo real. Apreté su brazo con la garganta apretada. Esto, dijo en voz más baja, significa más que cualquier titular. Me quedé hasta medianoche celebrando con quienes habían trabajado 80 horas a la semana conmigo, con quienes habían depurado sistemas a las 3 de la mañana, con quienes habían creído en la logística inteligente cuando todos perseguían aplicaciones de entrega o fintech de moda. Esa era mi verdadera familia. Aquellos que habían visto valor donde otros solo veían riesgo. Cuando llegué a casa, una notificación en mi teléfono, mi madre. Tu papá me contó sobre la cena, la entrevista, todo. Lo siento, Nina. Debería haberte escuchado. Debería haberte creído. ¿Puedo verte la semana que viene?, respondí sin dudarlo. El jueves, después de que papá visite la oficina. Venid los dos. La respuesta fue instantánea. Gracias. Te amamos. Siempre debimos haber estado orgullosos de ti. Dejé el celular sobre la mesa y miré a mi alrededor. El mismo estudio donde viví hace 3 años, aunque podía permitirme mucho más. Me quedé porque tenía sentido, porque cada dólar ahorrado aquí era un dólar extra en innovación, porque el lujo nunca me conmovió tanto como el propósito. Mañana estaría de vuelta en los almacenes, observando los flujos, hablando con los operadores, identificando cuellos de botella para la próxima actualización. Estaría en la sala de guerra con el equipo, en llamadas con clientes resolviendo problemas reales. La entrevista de Bloomberg traería oportunidades, atención y tal vez incluso respeto por parte de quienes antes habían dudado. Pero el verdadero trabajo continuaría, meticuloso, invisible, esencial. Porque el éxito no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de solucionar el dolor de un jefe de almacén que ahorra 3 horas al día con nuestro sistema. Se trata del coordinador de logística que evita una multa de miles porque nuestra IA detectó un error en el manifiesto. Se trata del director de operaciones que por primera vez en años, puede dormir por la noche porque su cadena de suministro funciona. Esto es éxito. Y siempre lo supe incluso cuando nadie más lo creía.